Yo le digo esto, busca repositorios en GitHub parecidos a OpenManus. El LLM detecta que aquí el query o la palabra clave es OpenManus. Manda a llamar la herramienta buscar repos, que la tenemos aquí. Busca los repositorios en GitHub y me regresa la información. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo? Hoy vamos a ver los MCP servers. Vamos a darle una revisada y vamos a ver cómo crear nuestros propios MCP servers. Una herramienta que la verdad es muy poderosa si la integramos con nuestros IDEs, ya sea con Cursor, Windsurf o VS Code utilizando Cline. Y la verdad, MCP server suena muy intimidante, simplemente porque tiene la palabra server. ¿Por qué? ¿Por qué un server? ¿Vamos a tener que levantar un servidor? ¿Necesito memoria RAM para esto o qué? Pero no, en realidad es mucho más sencillo y mucho más fácil todo esto de los MCPs de lo que pensamos. La verdad, yo también estaba intimidado por este concepto, no sabía cómo implementarlo, qué significaba ni nada de eso, pero una vez que lo entiendes, comprendes que es demasiado fácil, la verdad, demasiado fácil. La meta es que cuando terminemos este video, ustedes van a poder implementar su propio MCP server. Y si comprenden este concepto, les van a llegar ideas y van a decir, oh, esto lo puedo hacer más fácil. Y si puedo implementar este en un MCP server, va a ser mucho más fácil y más rápido mi trabajo. Y de verdad se les va a abrir un mundo de posibilidades. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, y para comprender esto de los MCPs, primero vamos a dar un paso atrás y ver qué es un agente dentro del mundo de la inteligencia artificial y con los LLMs. Bueno, pues un LLM es un modelo de lenguaje, ¿correcto? Nosotros le damos un input, hola, ¿cómo estás? Y nos responde con tokens. Y esos tokens son texto. Estoy muy bien, bla, 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 bla. Muy bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué son los agentes de IA? Pues un agente de IA no es nada más que un programa que tiene acceso a distintas herramientas. Es decir, está conectado a un LLM, es la manera en que nos puede entender a nosotros con el LLM y se conecta a herramientas para realizar acciones. Y estas herramientas son nada más que funciones. Tenemos aquí este ejemplo, que es un agente que se puede conectar, por ejemplo, a un servidor de correo. Y mediante el LLM nosotros le decimos, envía este correo. Va a llegar al agente que tiene una función llamada send mail, que requiere ciertos parámetros, y tiene acceso al servidor de correos y va a enviar tu correo. Así de fácil. Lo que lo hace poderoso es la cantidad de aplicaciones con las que las podemos conectar y abre un mundo de posibilidades. Entonces, ¿qué son los MCP servers? Model Context Protocol Server. Entonces, como lo vimos aquí, un agente tiene acceso a distintas herramientas y puede enviar un correo, poner un tweet en X o comprar algo en un marketplace, etc. Y los MCP servers son esos, son agentes que tienen diferentes funciones con acceso a diferentes aplicaciones o servicios como aquí Slack, GitHub o SQLite. La diferencia es que utilizan este MCP, que es un protocolo. Y un protocolo no es más que una manera en que se van a comunicar distintos elementos. En este caso, Windsurf con el agente o Cursor con el agente o Cline o Cloud Desktop con el agente que tiene estas funciones. Por ejemplo, este MCP server de Slack tiene las funciones o las tools, herramientas, Slack List Channels, Slack Post Message, que estas herramientas tienen acceso a Slack mediante una API y cuando el LLM que está en Windsurf o en Cursor le pregunta, dame los canales de Slack, va a acceder a este MCP server, va a mandar a llamar esta herramienta o tool, Slack List Channels, va a obtener una respuesta de Slack
y la va a mostrar en el chat del usuario o donde sea que Windsurf o Cursor o Klein muestren la respuesta. Como ya lo habíamos visto, hay muchos MCP servers ya creados, incluso hay un repositorio donde hay listas de MCP servers para acceder a diferentes servicios o aplicaciones como bases de datos, a Slack, por ejemplo, este de aquí, a GitHub en sí, muchos servicios. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hacer nuestro propio servidor o MCP server. Como les había dicho, suena intimidante, pero van a ver que es muy fácil. El repositorio oficial de Model Context Protocol, el cual voy a dejar en la descripción, tiene ya SDKs o librerías ya predefinidas para nosotros interactuar con este protocolo y lo hace más fácil para programar servidores o crear nuestros servidores. Existen librerías de TypeScript, Python, Java y Kotlin. En este caso vamos a utilizar el SDK de Python. Muy bien, vamos a comenzar y para eso voy a abrir mi VS Code y nos vamos a colocar en una carpeta donde vayamos a crear este servidor. En mi caso yo la llamé MyMCP Server y voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver. Ahora, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. Vamos a llamarlo server.py. Bien, y va a aparecer aquí. Bien, ahora lo que necesitamos hacer es instalar estas dependencias. Vamos a necesitar MCP, que es el SDK o la librería de Model Context Protocol. Además, vamos a necesitar MCP CLI, que es una herramienta para interactuar con MCP a través de la línea de comandos. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí recomiendan utilizar V para manejar los ambientes virtuales o las dependencias de un proyecto de Python. Podemos utilizar V o VNV, una herramienta nativa de Python. En mi caso, y para que sea más fácil, vamos a utilizar VNV. Para eso vamos a ir aquí a la línea de comando y vamos a poner Python o Python 3 si están en Linux como yo y utilizar el módulo VNV y a crear el ambiente virtual llamado VNV. Ahora vamos a activar este ambiente virtual corriendo el comando source VNV bin activate. En Windows es algo así como esto, VNV scripts activate. Bien, una vez activado vamos a ver aquí nuestro ambiente virtual y ahora sí podemos instalar MCP. Vamos a correr pip install MCP. Ahora con eso podemos crear nuestro primer servidor. Vamos a importar fastMCP de la librería MCP. Vamos a poner from mcp.server.fastmcp import fastmcp y vamos a crear nuestro primer servidor. Vamos a llamarlo mcp igual a fastmcp y vamos a llamarlo con if name. Copilot me hace casi todo. Vamos a poner esto para mandar a llamar o correr nuestro servidor. Y esta librería MCP ofrece una herramienta para probar y correr nuestros servidores. Para correrlo vamos a utilizar MCP dev y el nombre de nuestro archivo server.py. Ok, sí, necesitamos instalar esta otra herramienta que les había dicho para interactuar a través de la línea de comandos con MCP. Vamos a correr pip install MCP CLI. Bien, ahora sí, después de eso, vamos a poder correr MCP dev server.py. Bien, ahora sí tenemos nuestro servidor corriendo en el puerto 3000 y una interfaz gráfica corriendo en este puerto para interactuar con nuestro MCP. Vemos que se llama MCP Inspector y si le damos Connect se va a conectar a nuestro servidor o nuestro MCP. Actualmente no tiene ni recursos, ni templates, ni prompts, ni tools. Los recursos son, como su nombre lo dice, recursos a los cuales va a poder acceder un LLM a través de nuestro MCP y pueden ser, no sé, registros en una base de datos,
Pueden ser incluso archivos dentro de un sistema o un servidor, etcétera. O pueden ser herramientas. Podemos tener herramientas en nuestro MCP que son a las cuales tiene acceso Klein, Windsurf o Cursor. Entonces, en este tutorial nos vamos a enfocar en las herramientas. Entonces, ya corriendo el inspector, vamos a crear nuestra primer herramienta de este MCP server y vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Una herramienta que sume dos enteros. Para eso vamos a utilizar un decorador, que si no saben qué es un decorador, piénsenlo como una interfaz. Y si no saben qué es una interfaz, piénsenlo simplemente como un contrato de que así debe ser creada una tool o una herramienta. Entonces vamos a poner mcp.tool y el nombre de nuestra función. En este caso vamos a llamarla sumar y va a tomar como parámetros dos parámetros que son enteros. Bien, y va a retornar también un entero. Así. Aquí está implementada ya esta función, pero falta algo muy importante que es este comentario o un docstring que describe lo que hace esta herramienta. Y esto es súper importante porque es lo que le va a ayudar a nuestro LLM a determinar cuándo usar una herramienta. Es decir, va a cargar nuestro MCP server y va a leer las descripciones de todas estas funciones o herramientas y va a llegar aquí y decir, esta función suma dos números enteros. Cuando nosotros a través del chat le digamos, súmame estos dos números, automáticamente va a analizar los servidores que tiene disponibles y va a decir, tengo una herramienta que hace precisamente eso, suma dos números enteros, la voy a utilizar y va a mandar a llamar esta función. Y antes de integrarla a Windsurf o Klein, donde ustedes quieran, vamos a ver cómo probarla. Vamos a ir aquí al inspector, tenemos que refrescarlo y le damos conectar otra vez. Y aquí en Tools vamos a listar las tools y aparece ya esta nueva herramienta llamada Sumar, que la podemos probar. Toma dos números, 4, 4, nos retorna 8, que es solamente esto, está ejecutando esta función. Vamos a crear otra herramienta. Esta herramienta va a tener acceso a nuestro sistema de archivos. Para eso voy a importar la librería path de pathlib, import path, y ya no la sabemos, mcp.tool, y vamos a llamar a esta herramienta analizar archivo, que va a tomar un path y retorna no un string, sino un diccionario. Ahora recordemos, esto es muy importante, tenemos que darle una mejor descripción para que nuestro LLM pueda identificar mejor cuándo utilizar esta tool o esta herramienta. Dado el path de un archivo, analiza el archivo y retorna sus propiedades. Ahora, primero voy a validar, esta vez voy a validar que exista el archivo, if, retornar ese error. En caso de que sí exista, que me retorne nombre, extensión, contenido, vamos a ver qué más, tamaño, fecha de creación con eso. Y vamos a quitar este de aquí. Bien, entonces voy a copiar la ruta o el path de este archivo para utilizarlo como prueba aquí. Recuerden, tienen que refrescar, nos volvemos a conectar y listar las tools. Analizar archivo, voy a darle este path, este archivo, y me retorna el nombre, la extensión, el contenido y bueno, todo lo que le pusimos aquí en esta parte. Entonces, vemos cómo podemos crear herramientas que tengan acceso a nuestro sistema de archivo. Ya con esto, ustedes imagínense todo lo que pueden hacer. Bien, antes de probar este MCP server en nuestro IDE, vamos a crear una herramienta un poquito más interesante. Para eso voy a importar la librería HTTPX porque vamos a hacer una petición a la web y voy a crear este MCP tool llamada, le voy a llamar buscar repos
y sí va a tomar un query que va a ser un string y me va a retornar una lista de diccionarios. La descripción de esta tool va a ser busca repositorios en GitHub y retorna su información. Así, sin acento en la O. Bien, esta es la URL para buscar repositorios, api.github.com. Antes que eso necesitamos hacer esta función asíncrona y aquí dentro async with httpx async precisamente. Vamos a utilizar esta URL. Aparte de la URL necesita este parámetro headers igual a accept application vnd.github. JSON básicamente. Y sí, vamos a esperar por la respuesta y retornar la respuesta, pero queremos una lista de diccionarios, entonces vamos a retornar de esta manera. El nombre, la descripción, la URL, las estrellas que tiene y el lenguaje. Vamos a probarlo y con esto se van a dar cuenta qué tan poderoso es. Simplemente que nuestro LLM pueda acceder a una API y utilizar esa información. Vamos aquí al inspector, refrescamos y aquí esta función buscar repos. Ahora, una repo que incluya TTS, Text to Speech. Le damos Run Tool y aquí nos regresa, por ejemplo, nos da este repositorio Coqui AI TTS. Y al final nos debe dar la URL, sí, aquí está. Vamos a ir a ese repositorio y aquí está. TTS es una librería para text-to-speech avanzado. Bien, entonces ahora tenemos una herramienta que está disponible a través de nuestro MCP server que se la podemos dar a Windsurf, a Cursor, a Klein. Solamente imagínense todas las cosas que pueden implementar. Una herramienta que analice su SEO de un sitio. Una herramienta que busque imágenes y las ponga en su contenido o en su archivo si están creando un blog o algo por el estilo. Una herramienta que se conecte con su base de datos y el LLM tenga acceso a esta base de datos y los interprete de la manera que ustedes quieran. En sí, las posibilidades son muchísimas, muchísimas de verdad. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo utilizar este MCP server en nuestro IDE o nuestro editor, ya sea Windsurf Cursor o VS Code utilizando Klein o RuCode también. Bien, en este caso lo voy a hacer con Windsurf, pero todos los IDE lo hacen o los integran de manera similar. Casi todos utilizan un archivo de configuración. En el caso de Windsurf accedemos a este archivo con este botón de aquí, Configure MCP, y nos abre este archivo. En mi caso yo ya tengo un MCP server que se llama Fetch, que lo que hace es que accede a una URL y lee los contenidos de esa web. Ahora, para agregar nuestro servidor, vamos a crear una nueva entrada en este JSON con el nombre de nuestro servidor. En este caso nosotros le pusimos como MyMCP Server. Ok, MyMCP Server. Y nos pide esta configuración, comando y argumentos. El comando, recuerden que nosotros instalamos VNV. Ok, aquí está. Recuerden que nosotros instalamos VNV. Vamos a ponernos en esa carpeta cd VNV y vamos a imprimir esa carpeta y vamos a obtener la ruta de esta carpeta VNV donde pusimos nuestro servidor, pwd. Esta la copiamos y la vamos a poner aquí y terminando con bin python. Bien, ese va a ser el comando para correr nuestro servidor. Los argumentos es similar, pero en vez de Python va a ser el nombre de nuestro archivo. En este caso fue server.py, ¿recuerdan? Este de aquí. Y eso es todo lo que necesitamos. Ahora aquí le vamos a dar refrescar y ahí ya detectó nuestro servidor MyMCP Server con 3 herramientas. Recuerden, la herramienta sumar, la de analizar archivo y buscar repos. Vamos a ver una por una.
suma los números 4 y 5. Ahora, aquí lo impresionante no es que pueda sumar 4 y 5, sino aquí el propósito es ver de que va a analizar lo que nosotros le dijimos y va a ver que necesita usar la tool o herramienta sumar de nuestro MCP server que tiene registrado en su configuración. Y aquí nos retorna la suma de 4 y 5 es 9. Entonces vemos cómo el LLM detecta que necesita utilizar una herramienta de un MCP server y la utiliza y nos da el resultado. Ahora vamos a saltarnos la segunda y vamos a ver esta de buscar repositorios. Le voy a dar un tipo de query o una consulta para que me busque repositorios en GitHub y me retorne la información. Por ejemplo, le voy a decir, busca repositorios en GitHub parecidos a OpenManus. Yo le digo esto, busca repositorios en GitHub parecidos a OpenManus. El LLM detecta que aquí el query o la palabra clave es OpenManus. Manda a llamar la herramienta buscar repos, que la tenemos aquí, y busca los repositorios en GitHub y me regresa la información. Está este OpenManus, OpenManus RL, este otro OpenManus y Automate. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta de manera efectiva? Tal vez diciéndole, búscame librerías que implementen detección de sonido o interpretación de sonido, lo que quieran, en GitHub. Me va a retornar el repositorio. Después puedo copiar esa URL y con la MCP tool, esta de Fetch, le podemos decir, ve a la documentación de este repositorio en GitHub e implementalo, por así decirlo, porque Fetch tiene acceso a la web. Y bueno, pues aquí ya va a empezar a hacer lo que tiene que hacer. Pero ustedes imagínense cómo pueden utilizar los MCP Server para hacer su día más productivo. Yo los invito a crear estas herramientas, crear estos servicios, montar estos servicios como una empresa, como un SaaS y venderlos, iniciar su pequeña empresa, monetizarlo, empezar a crear esa libertad financiera. La verdad que ahorita el mercado de desarrollo de software está cambiando, ya no hay la misma cantidad de trabajos que había antes, pero con este tipo de herramientas podemos cambiar eso, hacer que funcionen a nuestro favor y vender este tipo de software como un servicio, agentes como servicio, MCP servers como un servicio. Yo sé que ahora que saben cómo utilizar los MCP servers les viene a la mente muchísimas ideas de cómo implementar esto. Entonces los invito a darle cuerda a esas ideas y darle para adelante e implementar esas ideas. Bueno, pues eso ha sido todo. Si el video les fue de utilidad, les invito a darme un like, suscribirse al canal si quieren ver más contenido como este. Y ya se la saben, nos vemos hasta la próxima. Chao.